Y le falta grip. ¿Qué me pasa en el codo? Ay, como dulces. Ya te agarré de bajada. Ya estoy viendo. ¿Qué es? El final de verdad no estoy. Es un topo. Una artrosis es un topo, no es artrosis. Es un topo de un paciente con gota principalmente. Nuevamente, si no lo toca, no lo siente, no lo saborea, vamos a tener problemas principalmente. .8 miligramos por decilitro son los cristales de urato monosódico, principalmente de lo que hablamos del ácido úrico. Entonces, le dice a veces en hombres el 90% de 35 a 40 años. Con menor intensidad de mujeres son posmenopausia, principalmente están a veces protegidos hormonalmente, o sea, son protección hormonalmente, no una menopausia o una menarquia. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? No, más adelante. Ahí. No, sí, lo mismo. Es la última. ¿Cuánto tipo de cristales hay? ¿Cuánto tipo de cristales? ¿Cuántos no hay? Hay calcio, hay de lo que se le reposa, de lo que se fractura. No me puede ocurrir, O sea, de todos la mayoría de sustancias que hay en el cuerpo puede haber cristales. O sea, pero en este caso, principalmente de ácido úrico, pero también hay de fosfato de calcio. De fosfato de calcio. De fosfato de calcio. De amatita también. Es muy importante a veces saber qué tipo de cristales hay y vamos a ver las características de los cristales principalmente, que es muy importante. Entonces, la hiperuricemia es condición necesaria pero no suficiente para que desarrolle gota. Me decía a veces cuando yo estuve en México, estuve en la residencia, en el hospital que estuve, en esa fecha eran desechos en Estados Unidos en la lengua. Nos daban lengua todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, como comíamos totalmente. Y nos daban lengua en salsa verde, en salsa roja, lengua en estofado de lengua totalmente. Y comenzamos a tener hiperuricemia la mayoría de los estados. Éramos como 1500 que comíamos en el hospital. Entonces, comenzamos a hacer estudios, comenzamos a sugerimos a veces por medio de nutrición que cambiaran la dieta. Lo único que cambiaron es que nos dieran un día sí, un día no, nada más. Entonces, el urato es uno de los ritmos que se encuentra en sangre como ácido úrico en los tejidos, principalmente. ¿Qué es esto? Los famosos toques, principalmente. Mucha gente piensa que esto es una antiséptica y le dan antibiótico. Y a veces el primer síntoma que presenta el paciente es una podagra, principalmente. Entonces, la hiperuricemia puede ser debido al aumento de la producción de uratos o disminución de la excreción. Lo que sucede a veces en gente que tiene hiperuricemia, principalmente. Les comentaba, a veces, si entra un hombre a consulta, lo primero que a veces se le ocurre a uno o se le ofrece a uno a veces en la mente es gota o es una espondiloartropatía. Si es mujer en la etapa reproductiva es un artritis reumatoide, lupus eritematoso. Si es una mujer grande o un señor grande, empezamos una osteoartrosis, principalmente de acuerdo a la edad que va entrando, hacemos un diagnóstico de entrada principalmente. Así tienen que ser ustedes con los diagnósticos. Y al mismo tiempo el diagnóstico, a veces después en el interrogatorio hacemos otro diagnóstico y en la exploración hacemos otro diagnóstico, a ver si los tres confluyen y a ver si somos buen clínico principalmente, que es muy importante.
Entonces, esta es pero es una gota principalmente, es una mujer que trae gota principalmente. El cuadro clínico de la gota se inicia a partir del primer cuadro de inflamación articular, característico sinónimo dice que es ataque agudo de gota principalmente. Esto, después de una barapeta bien puesta, como el compañero que duró el fin de semana festejando el día del amor y la amistad, y se cambió de nombre de apellido ese día. Y llega a su casa a las 2 de la mañana y dice: es que metí la pata en el hoyo. Venía caminando y no me di cuenta, había un hoyo en la calle. Y piensa que es la decisión de irse el tobillo o un traumatismo que tuvo principalmente. Dura 2 o 3 días, se forma un tecaboquero seco totalmente, pasa una teca aguda y gota nada más. Después, el paciente vuelve, al día de la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo, pero aquí ya el dolor no le dura un día, le dura más tiempo, 2 o 3 días o 4 días para quitar, y ya está rojo o caliente principalmente. Vemos que le duele ponerse el zapato o la calceta y comienza a veces el dedo como si fuera semáforo a cambiar de posición, verde, amarillo, azul, verde, comienza a el dolor, subir totalmente, que es muy importante, y comienza a tener el dedo como si fuera un dedo de salchicha principalmente. Es muy importante tener en cuenta, que es muy importante. Entonces, es una monoartritis principalmente que afecta la articulación de los miembros superiores, una podagra, que es esto, una gonagra principalmente. Que es muy importante, o sea, conocerlos, puede afectar también el tobillo y tarso principalmente. El ataque agudo puede durar a veces cuando empieza. Mucha gente piensa que tuvo un traumatismo, no le ponemos importancia, más si estamos entre los 25, 35, 40 años. No es que me falsee el pie, no le ponen importancia. El problema es que se va presentando. Si la presentación, si el paciente se cuida, puede durar a veces nuevamente presentar otro cuadro agudo a los 3-4 meses, o a veces si es de esos que cada fin de semana se cambia de nombre y aparte se echa para bajar la cruda, se echa un pozole o se echa un consomé, o como dicen aquí de repente una que es carne con salchichas y tocino y una discara principalmente, se pone pando y de repente se echa, a veces se va al mercadito, se echa un menudo o una cabeza porque andaba bien crudo, y al ratito siente, el día siguiente comienza a tener más dolor totalmente. El dolor se acuesta y lo despierta en la madrugada, a veces nuevamente con el dolor del dedo, como si fuera semáforo. Adelante, detente, totalmente pone rojo y caliente principalmente. El roce de la sábana le molesta. Al querer separar siente que le duele el tobillo, todo el pie totalmente. Entonces vamos a tener una podagra principalmente, que es muy importante. Cuando está agudo, alcanza a veces su punto máximo de menos de 24 horas, dura a veces un promedio de 5 días aproximadamente, que es esto principalmente. Tenemos el dedo gordo, que es una podagra. Aquí es un algo valgo principalmente que puede inflamarse totalmente el dedo del pie, talón, y tenemos a veces el tobillo inflamado. Por eso mucha gente piensa que tuvo un traumatismo, un esguince principalmente de los pacientes, ¿no? Entonces, ese aumento de volumen, esa parte se pone roja, caliente, afecta a veces, es intenso, pide ponerse hasta el calcetín o el zapato principalmente el paciente, que es muy importante preguntarle. A veces es muy importante, puede causar con fiebre, una leucocitosis por el edema y la inflamación que presenta el paciente, que es muy importante. Entonces es muy importante, en poco tiempo la leucocitosis se torna caliente, está roja y está sensible principalmente al tacto principalmente. Entonces es muy importante. Mucha gente piensa que es una celulitis, pero se le dan antibióticos. Ya me han tocado pacientes que llegan, es que tengan una celulitis. Que celulitis le doy nada más para la gota y el paciente es el segundo día, pero en la primera toma que toma, el dolor cede y se quita lo caliente principalmente del paciente, ¿no? El cuadro agudo inicia a veces después de una ingesta abundante de purinas,
¿Cuáles son los alimentos ricos en purinas? La última compañera. Va a acabar las uñas. Carnes. ¿Y qué otras cosas? Alimentos, no dije bebidas. Hay que saber por qué, porque decimos al paciente no coma alimentos ricos en purinas. Y el paciente va a decir, igual que la compañera, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Hay que decirle principalmente, no es la carne, son los consomés de carnes rojas o las vísceras principalmente que vamos a prohibir totalmente. No vamos a prohibir otra cosa, nada más eso. Y aparte preguntar si es hombre, a veces el hombre le gusta a veces la cerveza o el alcohol, pues hay que prohibir de todo eso, principalmente cada uno de ellos. Entonces es muy importante. A veces cualquier incidente, una cirugía, un estrés, un traumatismo hace que esto se vuelva a poner nuevamente, se vuelva a activar totalmente. ¿Qué es esto? Que son tojos, muy bonitos los tojos, pero para el paciente no. Hay un periodo intercrítico. El periodo intercrítico es entre fase aguda y la otra fase totalmente aguda. Totalmente. Hablamos que estamos sin síntomas, sin molestias, totalmente. Puede durar a veces un mes, un año, 2 años. Si no hay agresión dietética, el paciente está asintomático principalmente. Es el periodo comprendido entre 2 ataques agudos principalmente. Que es muy importante tener en cuenta todo eso. Si el paciente se cuida, tiene una dieta bien controlada, vamos a tener una mejoría totalmente en cada uno de ellos. Puede variar meses, incluso años, en que el sujeto está asintomático. De repente dice el paciente, estoy asintomático, de repente has hecho una cervecita, no hay dolor, no hay molestia, pero a veces es medido totalmente. Y es muy importante tener en cuenta todo eso en cada uno de ellos. Si no recibe tratamiento adecuado, la frecuencia de un ataque agudo, aumento de frecuencia, aumenta la duración y afecta más articulaciones de manera simultánea. El problema es que los tiempos de agotamiento son más presentes, son más frecuentes. Antes eran cada 6 meses, después cada 5 meses, pues cada 4, cada 3, cada 2, después cada semana, porque están a veces una prevención dietética y aparte de ser una podagra, hay una gonagra, presenta a veces, comienza a tener a veces una monoartritis, una oligoartritis o una poliartritis principalmente, también afecta a los codos o a las manos principalmente. Y en consecuencia los periodos intercríticos son de menor duración principalmente. Entonces estamos hablando y estamos teniendo en cuenta totalmente. A veces la gota es lo más fácil y a veces es lo más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque la mayoría son hombres o a veces son mujeres después de la menopausia. Los que tengan trastornos de ácido úrico, con la enfermedad de ustedes es que tienen un síndrome o tienen una deficiencia enzimática, pues hay que buscarle por otro lado principalmente al paciente. Ya después viene la gota autofásica. La gota autofásica son estas bolas principalmente que presenta el paciente. Entonces, la gota autofásica principalmente son depósitos microscópicos de cristales de hidrato en la membrana sinovial o en otros tejidos que ya se llaman tojos. Clínicamente aparecen entre 7 a 10 años de evolución de la enfermedad, sobre todo en pacientes que no han recibido tratamiento adecuado. El problema principal aquí de los tojos, mucha gente no le pone importancia, es que no me afecta totalmente. Y el problema es, de repente tienen a veces, como este paciente, afección del tendón o en las manos, tiene como si fuera artritis reumatoide, tienen lagartas alérgicas proximales y a veces para trabajar le afectan las bolas, los tojos totalmente y de repente trae las manos atrás porque mucha gente va a ir a preguntar ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Totalmente, y a veces me colman la paciencia y escondo todo totalmente las manos, totalmente el paciente. Es muy importante. Entonces, si no recibe un tratamiento adecuado, la presentación a veces
voy a decir, se presenta más tempranamente en cada uno de ellos. Pues sí, ¿También puede afectar la articulación de la cadera o solamente son los distales de los pies? todos. También puede haber topos también en las cuerdas vocales, en los párpados también puede haber topos, también en las orejas, puede haber topos también. El pabellón auricular puede haber topos, principalmente en las bursas sobrevenadas, lateral, primero metatarsofalángica y interfalángica, principalmente, que a veces son muy bonitos físicamente o clínicamente, pero a veces para el paciente es muy problemático. Aquí es el sitio, ya que se rompió porque en una operación salió un material como un material calcio, como si fuera cáncer, como si fuera un producto de cáncer principalmente. También hablamos principalmente que afecta a órganos internos, puede afectar a veces a nivel de las válvulas, a nivel del páncreas, el ojo, el nervio espinal, contralérgicos. En todos lados puede aparecer topos. A veces, el problema a veces es que si no lo buscamos en forma intencionada, vamos a tener un diagnóstico erróneo principalmente. Acuérdense que este tipo de paciente tiene un síndrome metabólico. Puede tener pacientes que sea hipertenso, sea diabético, sea panzón, tenga a veces sobrepeso, o tenga a veces elevación de colesterol y triglicéridos principalmente. Entonces, un síndrome metabólico asociado principalmente. Y tiene que ver, si yo le doy un diurético a un paciente con ácido úrico, ¿qué pasaría? Él ya va a estudiar farmacología. Si te doy una tiacida, ¿qué es una tiacida? ¿Cómo van a traer farmacología si no saben? Si le doy un diurético, una tiacida, una furosemide, voy a hacer que el paciente te presente una TKU de gota principalmente porque hacemos que elimine más agua y se elimine totalmente todo esto. Muy importante todo eso, aquí tenemos topos de aquí de la región. Sin tratamiento adecuado, los topos aumentan y la extensa crece principalmente. A veces las complicaciones son inflamación, a veces este topo se puede romper o puede infectarse principalmente y puede romper los tendones principalmente. Otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado con ello. A veces nos mandamos un paciente, tiene rato que fue conmigo, no acudió por la gota, acudió porque tenía topos y tenía problemas en los codos y a veces no podía usar camisa porque el topo era grande. Yo lo refería a cirugía plástica, porque lo retiraron por cirugía. Y el problema es que ya tenía daño a nivel del hueso, principalmente ya había, a veces la gota hace cuenta como si fuera un hueco, cuando muerde una manzana, hace el hueco y quedan las orillas como si fuera una mordida de ratón, principalmente, que es muy importante verlo totalmente cada uno de ellos. El diagnóstico principalmente es la demostración de los cristales de alto monosódico del líquido sinovial o no. Entonces, los cristales, otra de las cosas que vamos a encontrar a veces, ¿cómo son los cristales? La diferencia de los otros cristales es que estos cristales son largos, en forma de aguja. ¿Qué hace cuando el paciente, cuando tiene un cristal como aguja, tiene puntos totalmente? Cuando hace pis, ¿qué va a pasar? Cuando baja por la uretra. ¿Qué va a pasar? Se va a incrustar y va a ocasionar una lesión Una lesión. Y si hace fuerza para hacer pis. puede desprender el cristal, puede ser una lesión más grande. Es como un gato boca abajo. Cuando está peleando un gato, ¿qué hace? El gato lo tira para arriba y se jala las uñas y lo va pasando el cristal, va rayando toda la uretra hacia afuera totalmente y el paciente tiene tenesmo. ¿Qué es tenesmo, compañera? Tenesmo urinario. ¿Qué es tenesmo? No hay otra pedagógica, pues.
pues ahí tenemos vesical y tenemos rectal. El vesical es la sensación de querer orinar pero no poder hacerlo. Quiero miar, ¿cómo hace la gente? Quiero miar y no puedo. Perdón, pero para así me entiendes más. Entonces, la gente te va a decir, es que tengo ganas de hacer pis, pero cuando sale el chorro, me duele. Y los cristales, como son de agujas, al bajar por la uretra, a veces a presión, por el chorro, porque hablas como si fuera un gato boca abajo, gastando toda la uretra totalmente. ¿Qué va a pasar por la orina? Va a salir roja totalmente. Y a veces el paciente no quiere ir al baño porque le duele principalmente el cabello. Y el examen de luz polarizada vamos a encontrar que son intracelular. Esto se va haciendo los primeros característicos principalmente. La diferencia de esto es que son refringentes, van a reflejar la luz y tienen punta principalmente. Los fosfatos de calcio son como cuadritos que no tienen punta, son diferentes. Uno de ellos principalmente que tenemos que tener. Entonces, las actividades asociadas principalmente, decía hace rato, enfermedades metabólicas, que es muy importante. A veces la gota me vale sorbete, pero el problema es que está asociado a veces a enfermedades metabólicas. El paciente trae sobrepeso, es hipertenso, es diabólico, es diabético y tiene colesterol hasta el tope principalmente. Es una enfermedad totalmente muy importante. Que esto puede provocar una cardiopatía isquémica o una nefropatía principalmente. El paciente lo que va a afectar, a veces lo va a matar, a veces es la nefropatía. No, de la nefropatía puede llevar a la niña, porque está afectando a los niños que no busca Eritropoyetina. Puede provocar, pero ya el paciente por la cardiopatía y por todos los problemas que tiene, como es, no come, tiene un síndrome de secundario, alcoholismo principalmente. La nefropatía principalmente en los cristales, lo que hace a veces es, vio que el riñón es como un sedazo. Comienza a filtrar, que vamos a encontrar en general de orina, si tiene daño renal. ¿Qué estás preguntando? ¿Qué vamos a encontrar en general de orina? Sangre, los cristales de dato. Más importante. Proteínas. A veces olvidamos de las proteínas, principalmente por eso el paciente comienza a tener edema, porque hay una disolución de albúmina y globulina totalmente, todo eso. Entonces, ya estamos hablando de patologías del síndrome metabólico, pero si no estudiamos nada de eso, a veces les pregunto y ustedes están en la limbo principalmente. Entonces, el riñón es como el sedazo. Yo digo a mis pacientes, el riñón es un sedazo es que va a filtrar todo. Si le echamos mucha carga, ¿qué va a pasar con el sedazo en nuestra casa? Se va a romper. Vamos a tener proteínas totalmente y vamos a tener una proteinuria. Uno de los datos que vamos a encontrar en el canal de orina es proteínas, presencia de cristales, presencia de eritrocitos, presencia de leucocitos principalmente. ¿Y qué va a provocar? Que tenga a veces un dato de insuficiencia renal. Vamos a pedir una química sanguínea, vamos a tener elevación de los ácidos, una elevación de ácidos que la práctica de isquemia puede ser por el colesterol, porque tiene una aterosclerosis totalmente del paciente, entre uno de ellos, que es muy importante tener en cuenta. Aquí estamos hablando principalmente problemas del sueño. El paciente a veces porque trae dolor no duerme y aparece con un genio de la patada principalmente. El problema de salud mental, ¿por qué? Porque al no dormir, al no descansar, a veces ustedes, si yo les digo ustedes son estudiantes, ¿por qué son estudiantes? ¿Por qué? Porque están estudiando y a veces los que son foráneos, los que viven en casa propia, en casa de mamá y papá, no sufren tanto porque tienen la comida calientita todos los días. O cuando llegan a su casa, su mamá le da comida. Pero los que yo estudié desde primaria, secundaria, esto fuera de mi casa, somos estudiantes. Si no llegas a la hora de la comida, te quedas con la tripa seca principalmente. ¿Qué son los vasoados? ¿Adecuados? No me acuerdo. No, yo tampoco. No, yo estudié, compañera. Es que usted había dicho si teníamos duda, pues. Los azuados es la urea, la creatinina y el boom de la química sanguínea.
Se supone que llevaron propedéutica, todo esto lo vieron ustedes en propedéutica. Tenemos tener enfermedades del corazón, azúcar, piedras en el riñón porque va a formar a veces cristales con el nivel renal, endojos, pérdida del hueso, una osteopenia principalmente, secundaria principalmente, todo esto. Entonces, no le abraces tanto porque va a tener agua. ¿Te quiso dar un beso o no? Entonces, el síndrome metabólico a veces es una resistencia a la insulina principalmente. Ustedes están llevando el endocrino ya. Pregunta qué es una resistencia endocrina a la insulina principalmente. Entonces, a veces todo lo que vamos a ver el síndrome metabólico es hipertensión, azúcar, obesidad, grasa, colesterol, elevación de colesterol y triglicéridos principalmente, y la inversión de HDL y LDL principalmente es el perfil de líquido principalmente, que es muy importante analizar. A veces somos muy ingratos, vemos al paciente y no le ponemos énfasis principalmente. Yo les explico al paciente, le digo a veces, no lo va a matar el ácido úrico, lo va a matar las complicaciones, la nefropatía principalmente, una cardiopatía isquémica. A veces una nefropatía que el riñón deja de funcionar y comienzas a usar por nefropatía, comienzas a dializarte o hemodiálisis principalmente. Es otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado con el paciente, con uno de ellos. Entonces, la mayoría de los pacientes con síndrome metabólico cursan con hiperuricemia asintomática, algunos desarrollan gota, con elevado síndrome metabólico, combinación de ellos principalmente, que es muy importante estar combinando todos, cada uno de ellos principalmente. Bueno. Yo pregunto, yo respiré por turno. Todo bien, es que cuando sí me preguntó si estaba bien, dijo que sí. Una disculpa. Los terrianos, ¿sabes quién son los terrianos? ¿Cómo le ve con eso? El que venga aquí así, lo va a cobrar. Lo reprueba, ¿no? Cambio de personalidad. Entonces, las patologías que estamos viendo son patologías que hay que tener, a veces hay que vernos a veces con muchas visitas y estudiar de todo. Es una medicina interna la patología completa. Vemos a veces problemas desde el cabello hasta la punta de los dedos, vemos a veces muchas broncas que a veces son secundarias a veces a la mala alimentación. La mala alimentación que tenemos todos principalmente. Del 25 al 40% presentan limpieza renal, y esto a veces, aunado a esto, conllevan a veces al síndrome metabólico, llevan a mayor riesgo de nefropatía que pueden provocar insuficiencia renal crónica principalmente, lo que les decía hace rato. Esto son palabras mayores. Si alguien tiene un familiar que tiene diálisis peritoneal, hemodiálisis, a veces no es vida. La calidad de vida, haz de cuenta que tenemos que lavar la sangre, poner diálisis peritoneal, en la mañana, mediodía, o en la mañana meter el agua, y en la tarde sacar el agua. O hemodiálisis, llevarlo lunes, miércoles y viernes si le toca ese día, o si no le tocó martes, jueves y sábado, y empiezas en el seguro en la noche, en la madrugada, y luego vas cambiando en la tarde, luego en la mañana, y esperando que se muera alguien para cambiarlo en la tarde, luego en la mañana principalmente. Yo tuve un hermano que tuvo insuficiencia renal, hizo después de una hipertensión, después de tener hiperuricemia, hizo insuficiencia renal súbitamente con insuficiencia cardíaca. Se echó como 10 años, 11 años, se echó varios amigos ahí del seguro. Se murieron antes que él.
nada más porque no tuvo una dieta, no tuvo un cuidado principalmente. Entonces, la gota no mata, mata las complicaciones. Todas las patologías no matan, matan las complicaciones. Un paciente diabético, si no tiene buen control, son las complicaciones las que van a matar. Un paciente hipertenso, si no tiene controlado, son las complicaciones las que van a matar. Un paciente con tiroides, si no tiene ningún control, las complicaciones las van a matar. Entonces, si no tiene un control estricto, si yo le quito el dolor, el dolor lo va a matar porque va a comenzar a usar otra droga principalmente. Es muy importante todo eso, tener en cuenta cada uno de ellos principalmente. ¿Cómo vamos a estudiar al paciente principalmente? El paciente con gota, mande. Una pregunta, Víctor. En lo del 25-40% de los pacientes que sufren de gota van a tener aliquencia renal. ¿Eso es en gota aguda o en gota crónica capaz? ¿O en general? Gracias. ¿Tiene gota o tiene algún hiperglicemia? Estoy confundida respecto al copo. Si tiene buen control, puedes morirte de 100 años, no tener nada. El problema a veces ser el diagnóstico, el mejor tratamiento para los pacientes es educar al paciente, en todo. El mejor tratamiento para ustedes, lo mejor para ustedes es estudiar. Aprender, ¿por qué? Porque el día de mañana ustedes van a ser los que están al otro lado y los pacientes acá y van a ofrecerles una oferta o van a ofrecerle un producto a ustedes que están con el paciente. Entonces yo le digo a mis pacientes, el mejor tratamiento es informarles cuáles son los datos de alarma del paciente, del padecimiento, para que él se cuide y acuda antes de tener otro dato de otra crisis, acude a consulta. Digo, si no tienes datos de alarma, te doy 3 meses, ¿no? Antes de saber. Entonces, ¿cómo vas a estudiar al paciente, mano? Si la gota es, bueno, está fuertemente derivada del sistema metabólico, una crónica y problemas cardiovasculares. Sería cuando la gota no afecta cristalina aislada, sería más o menos una manifestación periférica de los problemas, la manifestación patológica sistemática. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Yo digo que la gallina, para que naciera el huevo para la gallina. El problema principal ahí tienes que ver qué empezó primero. ¿Cuáles son los síntomas primarios? Primero fue la gota provocó que tuviera hipertensión, que tuviera esos trastornos totalmente mentales. Y vemos a veces el sobrepeso, sin raspar muebles, y al mismo tiempo el sobrepeso y el tipo de alimentación. Muy importante. Entonces, si tienes una gota a los 35 años y tienes una dieta bien llevada, vas a morir de 90 años, 95 años. Pero si tienes gota y eres tragón y te gusta el chupe, vas a tener, al ratito vas a tener a veces una complicación que te va a subir la presión y al mismo tiempo la presión te va a provocar un daño renal, una hipertensión, te va a provocar una nefropatía, daño renal, y así con formas subsecuentes. Los pacientes que están en hemodiálisis les pueden preguntar qué fue primero, la insuficiencia renal o qué es lo que ocasionó la insuficiencia renal. ¿Fue hipertensión o fue diabético? Pero si le preguntas por qué fue diabético, por qué llevó insuficiencia renal, porque no hubo un control exacto. O el diagnóstico fue tardío y además a veces comprando las famosas píldoras negras o buscando medicamentos alternativos que provocó un daño renal realmente o una complicación realmente. Aparte de la gota, te puede provocar un montón de síndrome metabólico, te puede provocar un montón de datos por el azúcar, quedarte ciego, neuropatía periférica, diarrea, vómito, diarreas principalmente con neuropatía central, un montón de cosas que presentan todo esto. Entonces, lo que les quiero entender, una vez que he hecho el diagnóstico, la evaluación clínica completa y búsqueda de actividades asociadas, hacen con indicadores orientales, química, sanguínea completa, perfil de líquidos, orina de 24 horas, que es la depuración de catemina,
excreción de ácido úrico en mayor de 24 horas, determinación de proteínas en mayor de 24 horas, radiografías y ultrasonido renal principalmente. Vamos a ver evaluación clínica completa al paciente. Yo le digo a veces voltear al paciente boca abajo o meter en la mano y sacarle a veces cómo está todo el paciente. A veces es muy importante, a veces son exámenes muy básicos principalmente. A veces tú ves tu biometría hemática, a ver cómo está. A veces los pacientes pueden tener un síndrome anémico por complicaciones, o pueden ser a veces que tengan otra cosa. Y te das cuenta si están asociadas a otra patología en sí totalmente en cada uno de ellos. Aquí falta el general de orina. El general de orina es muy importante. No omitir, pero en general de orina te das cuenta si hay proteínas, si hay cristales y ves la densidad de la orina, el pH de la orina principalmente para ver todo lo demás totalmente del paciente. Las radiografías puedes ver a veces si hay cambios en la articulación totalmente. El ultrasonido renal para ver la morfología renal, porque a veces pacientes con daño renal quieren hacer los riñones más pequeños, como si fueran a veces como si fuera un frijol que se va secando, el riñón totalmente, se va haciendo más chiquito totalmente cada uno de ellos. Entonces, en estudios iniciales hay aumento de volumen de tejidos blandos, adelante se pueden encontrar quistes corticales y más tarde erupciones de sacabocado con espirales y bordes colgantes. Decía, la manzana mordida por el ratón. El ratón muerde la manzana, hace el hueco y tiene los bordes colgantes principalmente. Y vamos a encontrar calcificación de tejidos sensibles que corresponden a los topos principalmente. Es muy importante. A veces tomamos radiografía, ¿para qué tomas radiografía? Vamos a encontrar topos. Vamos a encontrar a veces erosiones principalmente, que es muy importante. El tratamiento, ustedes van a pelar changos como ustedes puedan. Van a usar el medicamento principalmente que ustedes conozcan principalmente. Los aires son los tratamientos, el objetivo del tratamiento es quitar el dolor, la inflamación. Hay tres alternativas principalmente, que es uno, aquí vamos a usar a veces aires, son eficaces el 90% de los pacientes. En 5 a 8 días quitan las molestias principalmente. Usamos indometacina. ¿Cuál es la dosis de indometacina máxima que podemos usar al niño? Porque estamos llevando aires ya. Creo que llevan aires pues. Estamos haciendo la inflamación. Ya llevamos un mes con inflamación. Son 150 miligramos diarios de indometacina. Tiene un techo. ¿Qué significa techo? ¿Pues un pico de dosis? No. No es un pico. La dosis máxima eficaz. La dosis máxima eficaz tiene un techo principalmente. Si le das 300 o 500, es lo mismo. Si le das 150 es lo máximo que puedes usar principalmente, un techo principalmente. ¿No puedo utilizar lo que hables de intervención? Tú vas a usar el que tú quieras, el que tú manejes más y conozcas más. Pero los indólicos le pegan más al ataque agudo, principalmente. Usamos diclofenaco principalmente. Aquí después de los clases. Andaré pues hasta la otra. Entonces, aquí los aires que ustedes dominen más totalmente, el mejor indicado son los indólicos.
que son indometacina más. La indometacina viene del 25 y 50, la 25 podemos usar 2 cada 8 horas, decimos que tiene techo, tiene máximo 2. De ahí podemos jugar con ella y podemos combinar con una analgésica, con un paracetamol para quitar el dolor. El problema de la indometacina que a veces es muy fuerte para el estómago y el paciente se sienten molestias también. Un efecto secundario que no dicen los libros es cuando ustedes traen algo cargando atrás en los hombros, es el efecto de la indometacina cuando tomar 10, 15 días o 20 días, parece que traen al diablo cargando la espalda totalmente, aquí en la nuca totalmente. El paciente siente como una pesadez totalmente. El ibuprofeno, el diclofenaco es muy importante y a veces es lo que hablamos en allopurinol. Ojo, en etapa aguda no podemos usar allopurinol. Mucha gente llega con nosotros, es que me dio el allopurinol el doctor y tenía el dolor en 2, me dio el allopurinol el dolor en 8. Un ataque agudo de dolor de gota principalmente. Pero es muy importante empezar a veces, usamos a veces un antiinflamatorio, la indometacina, la colchicina, 1 miligramo cada hora por 4 dosis al día, después 1 miligramo diario. Al 10º día, al 15º día usamos el allopurinol. Usamos a veces, empezamos con dosis bajitas, 100 miligramos, vamos siguiendo de acuerdo totalmente. Entonces, es el fármaco utilizado principalmente en Estados Unidos con mayor reacción, principalmente en el de ellos. A veces hay gente que presenta alto riesgo todavía, tiene nivel de ácido úrico elevado principalmente. Y hay otros medicamentos de desarrollo principalmente, que es la terapia enzimática hasta la fecha. Son 2 uricasas diseñadas, que es el Fasturate B. Y a veces todavía no están en el mercado, están en investigación. Está el otro medicamento que usamos de repente, que es el Fegostat. Vienen tabletas de 80 miligramos, usamos también la mitad, también de 40 miligramos, y estuvimos 10 días, 2 días, unos 80 miligramos. Si el paciente presenta intolerancia a allopurinol, es muy importante. Entonces, el tratamiento primario está enfocado en reducir los datos con ajuste de dosis, logrando a veces que sean menos de 100 miligramos por día en los pacientes principalmente. Esto trae un artículo principalmente que estamos hablando de gota principalmente. Entonces, las pautas de manejo de gotas, según el Colegio Americano de Reumatología, se recomienda allopurinol, inhibidor de la xantina oxidasa, como medicamento de primera línea para tratamiento de dolor de brazo, principalmente sea el allopurinol, y aquí es el Fegostat principalmente cuando usamos los pacientes. Y hay una prevalencia alta principalmente la gente que tiene este haplotipo, el HLA-B 5801, en personas asiáticas. Eso hace que recomendamos más el Fegostat que otros principalmente. ¿Por qué? Porque a veces presenta un síndrome de hipersensibilidad al allopurinol principalmente. Entonces son sensibles al allopurinol. ¿Qué van a presentar el paciente? Un trastorno patológico principalmente el uso de allopurinol. Quiero dejarlo, nos vemos mañana. No deja pasar lista nada más. Álvarez. Presente. Arce. Presente. Arredondo.